capítulo 8, del versículo 1 al 13. Levítico capítulo 8, del versículo 1 al 13. Vamos a leer en esta preciosa palabra. Levítico capítulo 8, del versículo 1 al 13. Vamos a leer este texto, este pasaje. Bueno, creo que estamos listos. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y la ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el ephod, y lo ciñó con el cinto del ephod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Leemos en el versículo 12: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Pueden sentarse, mis hermanos. El título de la predicación es habilitados para servir a Dios. Repitámoslo todos: habilitados para servir a Dios. Una vez más, habilitados para servir a Dios. Como ya lo vimos, hermanos, y ya lo he dicho muchas veces, del capítulo 1 al capítulo 7, el tema sobresaliente, el asunto más importante es el de las ofrendas. Los primeros 7 capítulos hablan de ofrendas, y ahí se presentan se dan instrucciones acerca de 5 tipos de ofrendas. Cuando llegamos al capítulo 8, el tema cambia, es diferente. Ahí se habla de los ministros, de los encargados, y de los que han sido escogidos para ministrar, para servir, para dedicarse a los asuntos religiosos y espirituales de la nación de Israel, para los que servirían en el tabernáculo. Específicamente, lo que se lee en el versículo 8 de manera específica, o se especifica en el texto, y es algunos le llaman la ordenación, otros la ceremonia de toma de posesión, o la presentación de las personas que estarían o que tendrían a su cargo el servicio del tabernáculo. Pero, mis hermanos, también es de señalar, y quiero señalar esto y enfatizar el punto principal, y es, hermanos, que estas personas no aparecieron ahí nada más en el momento. No se llamó a estas personas así de la nada. Ellos se tuvieron que llenar ciertos requisitos para que estas personas escogidas y seleccionadas por el Señor se dedicaran al servicio de Dios en el tabernáculo. Esto, hermano, nos enseña que para que alguien sea ministro,
para que alguien sea un ministro, para que alguien sea una persona dedicada a los asuntos espirituales, ya sea un pastor o algún otro ministerio, tiene que llenar varios requisitos. Mucho daño se le ha hecho a la obra del Señor, mis hermanos, se le ha hecho mucho daño a la obra de Dios por no tomar en cuenta esto, por no tener el especial cuidado para poder, el especial cuidado cuando se trata de poner personas al frente de una obra. Les hablo de un caso, aunque sea. Hace muchos años aquí en nuestra iglesia se congregó un señor. No fue muy fiel, no fue una persona correcta, asistía a los cultos. Sin embargo, bueno, asistiendo a los cultos, aparte de su esposa, él tenía otra mujer y asistía. De repente desaparece de la iglesia y se desaparecen unos 10 hermanos también. Cuando supimos, están haciendo servicios ocultos fuera del templo, nosotros aquí y ellos haciendo su culto. Cuando yo me entero, voy a hablar con él, lo llamo, hablo con él y cuando le pregunto acerca del por qué está haciendo eso, entonces él me dice, lo que pasa es de que vinieron unos profetas y me hablaron de parte de Dios y me dijeron que yo era pastor y entonces por eso estoy haciendo cultos. Y yo le dije, pero recuerde que era mejor que usted saliera de forma ordenada de nuestra iglesia. Y él me dijo, no, es que Dios me habló y soy pastor y voy a seguir adelante. Bueno, entonces dele para adelante, le dije. Cuando averigüé acerca de quiénes eran los profetas que le habían hablado de parte de Dios, eran personas que estaban peor que él. Da pena decirlo, pero esto fue lo que, una de las cosas que, de todas las cosas feas que hicieron, una de ellas fue que andaban visitando las casas y llegaron a la casa de una hermana de otra iglesia, porque ellos iban visitando a miembros de todas las iglesias para reunir personas. Cuando llegaron a la casa de una hermana de otra iglesia y le dijeron, Dios nos envió. Llegaron a las 10 de la mañana, hora en que no está el esposo, no hay nadie. Dios nos envió y nos dijo que oráramos por usted, así es que vamos a orar por usted. Muy bien, dijo la hermana, pero eso sí, tiene que quitarse la blusa para que podamos orar por usted. Dios lo dice. Y ya se quitó la blusa, se quedó solo en brasier. Bueno, ahora vamos a orar por usted, dijeron los 3 hombres. Cuando en eso entró el marido y cuando vio cómo estaba la esposa ahí, fue a traer un machete y lo sacó corriendo. Entonces vean lo que pasa. Mucho daño se le ha causado a la obra del Señor cuando personas que no han sido, número 1, llamadas por Dios, que es primer requisito. Número 2, que no han sido discipuladas por nadie, que no se han capacitado para poder realizar un servicio excelente. Mucho daño se le ha hecho a la obra porque personas que no han estado cumpliendo con requisitos, como por ejemplo, el apóstol Pablo da requisitos para todo el que anhela y desea ser ministro. Él dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, dice, que el obispo sea, número 1, irreprensible. O sea, no tienen que estar llamándole la atención a cada rato. No tienen que, al que anhela obispado y al que es obispo, y no se tiene que llamarle la atención por cualquier cosa o a cada rato. Y luego dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y ahí está el listado. Y mucha gente quiere ingresar al ministerio sin haber llenado requisitos. Ya les hablaba, haber sido elegido por Dios, haber sido llamado por el Señor, haber sido discipulado por alguien, haberse preparado para poder hacer un buen trabajo. Dice el mismo apóstol Pablo, dice él hablando de la preparación, él dice que el obrero no tenga de qué avergonzarse, sino que trace bien la palabra de verdad.
Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado y usted debe saber quién ora por usted. La vez pasada aparecieron también aquí dos mujeres diciendo que eran profetisas, iban de casa en casa, pero se echaban los tragos. Entonces eso le ha causado mucho daño a la obra del Señor. Hermanos, cuando ya el tabernáculo ya estaba listo, entonces se necesitaba de personas para que ministraran, para que se encargaran de los asuntos religiosos y espirituales. Como ya lo dije, no cualquiera pasó a ocupar un espacio de servicio ahí. Fueron personas que Dios había elegido, y dentro de ellos, bueno, al primero que Dios eligió fue Aarón, a sus hijos y a todos sus descendientes. En esta noche, mis hermanos, vamos a ver algunos requisitos que se deben llenar para ser un ministro, para ser alguien que dirija una congregación, que tenga una responsabilidad, hermanos, de parte de Dios, para que usted no le esté abriendo la puerta a cualquier persona. Bueno, ahorita no sé de nada, de nadie ni de nada. Llegamos al capítulo 8 y vemos ahí que el Señor, y usted lo sabe, de manera ordenada, porque Él es un Dios de orden, hermanos, establece ministros, pero antes de que ellos pasaran, antes de habilitarlos, ellos tuvieron que llenar requisitos. Y vamos a verlos así rápidamente. El primer requisito, mis hermanos, lo encontramos en Éxodo capítulo 28, versículo 1. Abra su Biblia conmigo, Éxodo 28, 1. Dice el texto, es Dios el que está hablando aquí, es el Señor. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Leo de nuevo el texto, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Quién los eligió? Y ahí encontramos el primer requisito. El primer requisito es haber sido elegido por Dios. Repítalo conmigo: haber sido elegido por Dios. Fue Dios el quien le dijo a Moisés que llamara a Aarón, que hiciera que Aarón y sus hijos se acercaran. Aarón nunca se autonombró. Aarón nunca dijo: miren, yo soy el sacerdote de ustedes a partir de hoy y voy a orar por ustedes, les voy a dar la palabra, ustedes van a ser guiados por mi persona. Aarón jamás se autonombró. Aarón tampoco, hermanos, solicitó que lo eligieran a él. Nunca. Fue Dios el que dijo, o quien dijo, le dijo a Moisés dentro de las instrucciones que le dio, le dijo que Aarón y sus hijos sean mis sacerdotes. A ellos los he elegido. Claro que Aarón ya estaba sirviendo. Yo quiero contarles, hermanos, cómo fue que ingresé yo al ministerio. Desde que nací fui dedicado al Señor para ser un pastor. Sin embargo, yo no quería. Pero ¿cómo fue que entré? Lo que menos quería yo hacer en la vida era ser pastor. Yo quería hacer otra cosa. Pero en el año 1984, mi mamá, lo he contado otras veces, tenía una tienda. Entonces yo acá 3-4 días iba a comprar mercadería para surtir la tienda. Y pasaba por un lugar que se llama San Joaquín, Libertad, Petén. Y cada vez que yo pasaba en ese lugar, yo no era pastor, ya estaba sirviendo, era líder departamental de jóvenes, ya estaba sirviendo, pero yo no quería ser pastor. Y hermanos, cada vez que pasaba por ahí, por ese lugar que se llama San Joaquín, yo decía: ¿y aquí por qué no hay una iglesia Príncipe de Paz? Cada vez que pasaba, ¿y por qué no hay una iglesia Príncipe de Paz? Y eso era, cada vez que pasaba me preguntaba, ¿por qué no había una iglesia Príncipe de Paz ahí?
De repente se me ocurrió contarle al pastor. Le dije: pastor, fíjese que cada vez que paso por ahí por San Joaquín, siempre me pregunto por qué no hay una iglesia Príncipe de Paz ahí. Y el pastor me dijo: empiézala usted, me dijo. Yo no quería ser pastor. ¿Y cómo? Le dije. Me dijo: vaya y solicite el salón comunal, alquílelo, préstelo, vaya con el alcalde auxiliar. 2, invite iglesias, haga una carta dirigida a los pastores, invite a las iglesias. Y le dije yo: ¿y quién va a predicar? Yo voy a predicar, dijo el pastor. ¿Y la música? ¿Qué música y qué grupo? El de nosotros era un grupo norteño. Yo era parte de ese grupo. Para los que no sabían, yo le hice a la música norteña cuando era joven. Ajá. Y hermanos, hice lo que el pastor me dijo. Llegó la fecha de la campaña, fue de 2 días, el pastor predicó. En las 2 noches de campaña se convirtieron 18 personas. La última noche el pastor preguntó: bueno, de los que se convirtieron, de los 18 que se convirtieron, ¿cuántos desean trabajar con la iglesia Príncipe de Paz? Con la iglesia del Príncipe de Paz. Pasaron 9 personas. Y el pastor dijo: bueno, ahora les voy a presentar al pastor de ustedes. Hermanos, habían 5 obreros que estaban en la plataforma, estaban sentados ahí. Y yo dije: alguno de los obreros el pastor va a ir va a presentar. Pero él se fue directamente a mi persona y me habló al oído y me dijo: usted se queda. Solo eso me dijo, y vuelve a pararse otra vez frente a todos. No me dio tiempo de decirle: lo voy a pensar, a saber si puedo. Solo eso dijo, y luego le habló a todos los presentes. Habían ahí unas 500 personas y les dijo: ahorita les voy a presentar al pastor, y es el hermano Alberto Ruiz. Yo no pude quedarme sentado, tuve que pasar. Me presentó delante de los presentes, de las personas, y luego me quedé con el grupo. Al siguiente día todos se fueron a sus casas, lejos, como a unos casi 100 kilómetros, y yo me quedé con el grupo. Así fue como empecé. Así fue como ingresé. Hay otra parte de la historia ahí, pero eso es para otro día. Entonces, hermanos, me quedé, así fue hasta hoy. Desde el año 1984 yo le sirvo al Señor con amor de lleno, y estoy muy agradecido porque Él me llamó. Pero yo nunca me ofrecí, yo nunca me autonombré, yo nunca anduve buscando que me ubicaran en un puesto de estos, sino fue Dios el que me había elegido, y estoy muy agradecido con Él por haberme escogido. Entonces, la recomendación para todos es que si sienten que tienen un llamado de Dios a servirle, es bueno que empiece por servir. Yo ya estaba sirviendo, Aarón ya estaba sirviendo. Aquí en la iglesia hay muchas áreas de servicio. Para empezar, a lo que el Señor nos envió fue a evangelizar y a discipular. Pero usted dice: no miro nada que hacer. Entonces usted mismo puede elegir. Si es posible, empiece por limpiar los baños. Hay un equipo de la iglesia que me han hablado muy bien de ellos, que los baños los dejan bien limpios. Y hermanos, pues ofrézcase ahí, porque también tenemos que ser, para servir a Dios tenemos que ser humildes, y tenemos que empezar por donde debemos, ¿verdad? Para luego ir subiendo. Primer requisito, hermanos, es haber sido elegido por Dios. Haber sido, y hay algo maravilloso, y en la Biblia hay tantos pasajes, pero hermanos, el pasaje que viene más a nuestra mente cuando hablamos de este tema es el de Jeremías, cuando Dios le dice: antes que te formaste en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y te he enviado a las naciones para plantar, para arruinar, para destruir, y luego para plantar y edificar. Hermanos, el Señor elige. ¿Quién elige, mis hermanos? Dios. Él elige. Pasamos ahora al segundo requisito.
Segundo requisito, mis hermanos. Vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 4, versículo 14. Éxodo 4, 14. Dicen el 4, 14 y 15. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. En segundo lugar, después de haber sido elegido por Dios, hay otro requisito, y es ser llamado por el Señor. Repítalo conmigo: ser llamado por el Señor. Aarón, antes de que el Señor lo ubicara como sacerdote, como mi sacerdote, dijo él, como su sacerdote, Aarón ya venía sirviendo. No sabemos, el texto no lo dice, Moisés no detalla nada de esto, no nos cuenta nada de esto. No sabemos cómo fue, cuál fue la experiencia del llamamiento de Aarón, como lo fue con Pablo, como lo fue, como la experiencia de Eliseo, de Isaías. No sabemos cómo fue que el Señor le habla, lo llama y le habla para que se dedique o se involucre en su obra. No lo sabemos. No sabemos si fue a través de un sueño, no sabemos si fue a través de una visión, como sucedió con el mismo Moisés. No sabemos si Dios le habló a su corazón o le habló a alguien, algún anciano, para que le dijera que él había sido escogido para ser parte de un ministerio e involucrarse en la obra del Señor. Recuerde que no existía la tecnología que hoy tenemos. Moisés nunca le envió un WhatsAppazo, dicen por ahí, ¿verdad?, a Aarón diciéndole: mira, Aarón, fíjate que voy de regreso y quiero que me vengas a encontrar al desierto. No le mandó un mensaje por Messenger, no le mandó no le hizo una llamada telefónica, no hizo una publicación. Aarón, venía a encontrarme porque voy para Egipto. No, Dios fue el que de alguna manera le habló y le hizo la invitación a Aarón para que se involucrara en el ministerio. Aarón no empieza como sacerdote, empieza como un portavoz, como un vocero de Moisés. Ustedes saben que Moisés, el texto lo dice, bueno, el pretexto que él ponía para no obedecer al llamado de Dios era, y hacer lo que Dios le pedía, era los problemas que él tenía en el habla. Él dice: soy torpe de lengua. Algunos creen que el problema de Moisés era que él no hablaba muy bien el idioma hebreo, lengua de su pueblo, de los israelitas. Otros creen que de verdad era tartamudo. Pero Dios le dice: mira, le dice, yo conozco a tu hermano Aarón, él es buenísimo para hablar, él sabe hablar, él es un orador, él sabe expresarse, él tiene la habilidad de hablar, y lo he escogido para que hable en tu lugar. Mire cómo Dios forma equipos, hermanos. Lo he escogido a Aarón, tu hermano, y es así como Aarón ingresa. Dios le hizo un llamado, le hizo la invitación. Todos los que vamos a servir al Señor, y todo el que para que alguien sea habilitado y pueda servir al Señor, primero tiene que tener una experiencia de llamado. A mí me llama mucho la atención la experiencia, bueno, la de Moisés, la de Pablo, la de Jeremías, pero vamos a ver la de Isaías para que usted tenga un ejemplo, o para que veamos un caso nada más. Vamos a leer en Isaías capítulo 6. Leemos en Isaías capítulo 6.
Dice el texto en Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, miren qué experiencia más maravillosa. No sé cuántos de ustedes quisieran tener una experiencia como estas. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Él es rey. Repítalo conmigo. Él es rey. ¿Todos juntos? Él es rey. Por eso cuando venimos a este lugar y venimos a adorar al Señor, nos comportamos con reverencia, nos dedicamos a exaltarle. Lo que vio Isaías ahí fue un trono alto y sublime. Habla de la grandeza del rey al que nosotros adoramos. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, el uno al otro. O sea, ellos se daban voces diciendo, santo, santo, santo. O sea que uno decía santo, el otro decía santo, 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 santo. Y luego dice, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y eso es cierto. La grandeza de Dios se puede ver en la naturaleza, en el mar, en las montañas, en todo lo bello del planeta Tierra. Y luego dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La presencia de Dios es lo que anhelamos en cada culto. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, miren qué bonito, qué lindo, ojalá todos respondiéramos de la misma manera, heme aquí, envíame a mí. Esta fue la experiencia de Isaías, fue a través de una visión. Hay detalles ahí, hermanos, maravillosos. Por ejemplo, cuando uno de los serafines dice que agarra una tenaza y va al altar y agarra un carbón encendido, nosotros diríamos una brasa de esas brasas rojas, la agarra y va con la tenaza el serafín y se la pone en la boca, le pone el carbón encendido a Isaías en la boca. Yo me imagino que hizo hasta por la saliva, ¿verdad? Le puso la brasa roja en los labios. ¿Por qué razón? Porque Isaías había sido llamado a dar la palabra de Dios. Y hermanos, para dar la palabra de Dios, o quien da la palabra de Dios, una persona mentirosa no puede dedicarse a dar la palabra de Dios, hermano Erwin. ¿Fue al concierto? Sí, fui al concierto. No puede mentir una persona que da la palabra de Dios. No sé si me doy a entender, hermanos. Alguien que vive engañando no puede dar la palabra de Dios. Alguien que vive mintiendo no puede dar la palabra de Dios. Alguien que vive hablando cosas malas no puede dar la palabra de Dios. Tuvo que haber una purificación. Amén. Porque lo que iba a hablar era el mensaje de Dios. Entonces esa fue la experiencia de Isaías. Aarón tuvo su experiencia, yo tuve mi propia experiencia. Algo por lo que yo le doy gracias al Señor es que me eligió, me escogió, y luego, hermanos, la única vez que yo he visto algo sobrenatural fue cuando el Señor me llamó. Yo ya lo conté una vez, varias veces. No lo voy a hacer ahora, pero hermanos, estoy realmente agradecido con Dios porque Él me llamó y fue a través de una visión, algo sobrenatural. Y estoy seguro de mi llamado, que hace 5 años que me enfermé, estaba yo débil, temblaba,
no podía ni pararme, estaba en la casa. Los líderes de aquí de la iglesia me dijeron: por 3 meses no vaya al culto, no predique, no visite, no haga nada. Y me quedé en la casa. Y lo curioso es que la gente llegaba a la casa a entregarse a Cristo. Hermanos, yo no podía pararme porque estaba muy débil, pero aún así, la gente llegaba enferma para que yo pudiera pedirle al Señor sanidad para ellos. Entonces me puse a pensar y yo dije: si yo empiezo una iglesia aquí en la casa, en 6 meses tengo un gentío. Porque las personas sienten cuando uno tiene algo, tiene para ellos, cuando uno es de bendición. O sea, ellos sienten que uno puede bendecirlos y por eso lo buscan. Entonces, hermanos, el segundo requisito es haber sido llamado por Dios. Eso sí, el día que Dios lo llame a usted, diga: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo vamos a responder, hermanos? Dios por eso usó poderosamente a Isaías. Primer requisito: haber sido elegido por el Señor. La elección de Aarón vino de arriba, del cielo, de Dios, de lo alto, del creador del cielo y la tierra. Y luego haber sido llamado por el Señor. Una experiencia de llamamiento la tuvo Eliseo, la tuvo Moisés, la tuvo hermanos, Jeremías, Isaías, los demás profetas, Pablo. Hermanos, una experiencia de llamado, de llamamiento por el Señor. Pasamos a la tercera característica. Esta característica de veras que impactó mi corazón. Éxodo 29:4. Éxodo 29:4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. La parte que vamos a leer es: y llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo. Vamos a leer el capítulo 8 de Levítico. Levítico capítulo 8. Levítico 8 en el versículo 2 dice: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Todos juntos repitamos esto: y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. A ver ustedes. Tercer requisito: ser presentado en un acto ceremonial. Ser presentado en un acto ceremonial. O sea que para que alguien quede habilitado, se necesita de una presentación, de realizar una ceremonia. En algunas instituciones se le llama de toma de posesión. En muchos movimientos cristianos le llaman ordenación. Pero tiene que haber un acto donde se diga: esta persona queda consagrada a partir de hoy al santo ministerio, al servicio. Es un requisito, mis hermanos. Quedé sorprendido porque Jesús, miren cómo es Dios tan ordenado. Dios es un Dios de orden y nosotros no podemos desordenar las cosas sagradas, mis hermanos. Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que ser personas ordenadas. Y les decía, quedé impactado cuando, al estudiar este tema el día de ayer, descubrí que Jesús mismo no apareció así nada más por aparecer ante las multitudes. Hubo una presentación, hubo una ceremonia. Y yo quiero preguntarles a ustedes, que no lo diga Chutá porque él ha estado en los 3 cultos anteriores. Quiero preguntarles, ¿quién presentó a Jesús? ¿Ah? ¿Quién?
Juan el Bautista. Hasta Jesús fue presentado por alguien. Jesús, miren qué ordenado es nuestro amado Padre Celestial. Envió a Juan el Bautista para que preparara, dice, el camino del Señor. Lo envió primero. Juan el Bautista vino a preparar el escenario, vino con el mensaje de arrepentimiento, y lo vamos a ver, hermanos, en Juan capítulo 1 versículo 29. ¿Cómo vamos a ser nosotros tan desordenados si nuestro amado Salvador siguió un orden? Juan capítulo 1 versículo 29. No podemos ser desordenados nosotros. Juan capítulo 1 versículo 29. Cuando les digo que Juan vino a preparar el camino del Señor, está en el versículo 19, capítulo 1, 19 en adelante. En el 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él vino a preparar el escenario. Juan viene antes y viene predicando. Dice el versículo 29, ahora sí la presentación de Jesús. Está listo el escenario y dice en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué presentación. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo presenta una presentación ahí. Jesús no apareció así nada más por aparecer. Juan el Bautista está predicando. Este Juan fue bautizado en el Espíritu Santo desde el vientre. Ahí había poder de Dios en él. Y hermanos, cuando él predicaba, las multitudes venían. Su tema era el arrepentimiento. Ese era el tema de Juan. La gente quería oírlo y su mensaje no era suave. Era un mensaje duro, era un mensaje fuerte. ¿Saben cuál era el mensaje de Juan el Bautista? O sea, por poner un ejemplo de cómo predicaba Juan el Bautista. Estaba la multitud ahí en una ocasión y les dice, oh generación de víboras. Así les decía. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué harían ustedes que ustedes vienen al culto y están aquí y vengo yo y les digo, ¿y ustedes culebras qué están haciendo aquí? Saldrían todos corriendo. Pero Juan así predicaba. Amén. Juan predicaba el mensaje de Dios. Hay personas que a veces quieren que yo predique de acuerdo a su mentalidad, pero yo siempre voy a predicar de acuerdo a la mentalidad de Dios. Amén. Porque hay personas que dicen, hermano, ¿por qué no predica de esta manera? ¿Por qué no habla de tal cosa? ¿Por qué no? Y hermanos, y hay gente que quiere que uno predique de acuerdo a sus malas acciones. Y se ha forzado el texto, hermanos, para ver si se puede casar una persona hasta 3 y 4 veces. Pero la Biblia no dice eso. Yo voy a predicar de acuerdo a los principios bíblicos, no de acuerdo a los pensamientos malvados de cualquier persona. Entonces, hermanos, está Juan predicando cuando de repente viene Jesús. Está Juan en el escenario y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Cómo supo Juan que él era el Cordero de Dios? Él mismo lo explica ahí. Es que Juan sabía que él había venido a preparar el camino del Señor, a preparar el escenario, y Juan está ahí, y Juan decía, bueno, ¿quién es? Porque yo ya estoy haciendo lo que me pidieron que hiciese, y quién es, y de repente aparece, pero ya, y él le preguntaba a Dios, al Padre, y el Padre quien lo envió a bautizar le dijo, cuando veas que sobre alguien descienda el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es. Y cuando Juan bautiza a Jesús, de repente dice que los cielos se abren y el Espíritu Santo que descendía como paloma, y luego la voz de Dios que dijo, y Dios habló, la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan dijo, este es, y ahora que está predicando y viene Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. Yo no lo conocía, Él es antes que yo, Él es antes de mí, Él es eterno, pero ahora yo no le conocía, pero el que me envió me dijo que cuando yo viera que sobre alguien, cuando yo viera descender al Espíritu Santo sobre alguien y que permaneciese en él, Él es. Se los presento. Y Juan se fue haciendo a un lado. En una ocasión él dijo, es necesario que es necesario que yo mengue y que él crezca. Es necesario que él crezca y yo mengue. Le preparó el escenario, se hace él a un lado y deja que Jesús continúe. Yo quiero preguntarles en esta noche, ¿cuál fue el primer milagro que Jesús hizo registrado en el texto sagrado? Cuidado, chutada. La conversión. Hermana Marisol ha leído la Biblia. El primer milagro registrado es la conversión del agua en vino. Pero eso fue después de la presentación. Jesús se dedica a ministrar, a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos después de esa presentación. Miren qué ordenadito es nuestro Dios. Y que cualquiera diga, no, yo voy a ir sin dar los pasos correspondientes, sin haber llenado requisitos, sin haberse preparado, sin haberse, ya les mencionaba el texto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Hermanos, sin prepararse, sin llenar requisitos, sin una ceremonia de presentación, una ordenación, cualquiera se levanta, y esos son los que le causan mucho daño a la obra del Señor. De aquí, de ustedes, hay muchos a quien Dios está llamando, y varios van a seguir, pero hay que seguir este orden. Vamos al último punto, mis hermanos. No termino esta predicación hoy, pero vamos a ver el último punto esta noche. Levítico capítulo 8, versículo 6. Levítico 8, 6. Dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Repita conmigo la última frase: y los lavó con agua. Todos juntos: y los lavó con agua. Otra vez: los lavó con agua. Hermanos, quienes iban a ser sacerdotes, empezando por Aarón, eran personas normales, no tenían alas, no fueron seres que bajaron del cielo, no, eran personas normales. Aparte de ser normales, eran personas débiles, que fallaban. En el caso de Aarón, mis hermanos, él cometió uno de los más grandes pecados, porque en ausencia de Moisés, cuando él sube a la presencia de Dios por 40 días, Aarón cometió un pecado terrible. Edificó o hizo un becerro de oro y le dijo al pueblo: ahí está tu Dios, adórenle. Cometió uno de los peores pecados. Pero luego que se dio ahí claro, hubieron consecuencias, y ahora Dios lo está presentando como sacerdote, hermanos. ¿Qué aprendemos de esto? Pero el punto, el cuarto requisito es ser purificados. Repítalo conmigo: ser purificados. ¿Solo ustedes? Ahora Dios lo está presentando. Claro que por esa desobediencia, por ese pecado, por esa rebelión, ya Dios había tratado con el pueblo. Pero ahora está presentando a Aarón como sacerdote. ¿Qué aprendemos de esto? En primer lugar, aprendemos que nuestro Dios es misericordioso.
Él perdona todo pecado. Cuando la persona se humilla, cuando la persona reconoce que ha fallado, cuando la persona se arrepiente, mis hermanos. Pero antes de ser habilitado, tuvo que haber una purificación. Una purificación. Quitar todo. Cuando se habla de purificar, se piensa en quitar toda contaminación y dejar lo puro. Quitar, hablando del agua, se está hablando de quitar microbios, bacterias, todo eso, ¿verdad? Hermanos, de eso se habla. Pues estos habían pecado como todos los seres humanos, y ahora que están siendo presentados, antes, hermanos, de ser habilitados, ellos tenían que ser purificados para luego vivir consagrados a Dios, viviendo en santidad. Y Moisés lo que hizo, eso fue literal, fue traerlos a la pila de agua, y dice el texto en el versículo 6 del capítulo 8, y los lavó con agua, los purificó. Para que alguien pueda ser habilitado y servir al Señor, tiene que purificarse, limpiarse. ¿Con qué se va a limpiar? Es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a leer, hermanos, en Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5. Tito está delante de 2 Timoteo. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, repítalo conmigo, por el lavamiento, todos juntos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No sé si hay algún orden aquí, pero quiero preguntarles. Ahí está la palabra lavamiento, por la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. A ver, Luisabel, ¿quién limpia y purifica nuestras vidas? Dice el texto. El texto. A ver, dígaselo, hermano. A ver, se quitó el cero. El Espíritu Santo. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, hermanos, qué maravilloso es ver esto. El Señor obró en nuestro interior. Si usted de corazón vino y le dijo: Señor, perdóname, límpiame, me arrepiento, te pido que obres en mi vida. Si lo hizo de corazón, sin que nadie se lo diga, usted mismo deja de hacer muchas cosas malas. Usted mismo. Nadie le dijo que tenía que dejar de hablar malas palabras, usted mismo lo hizo. Nadie le dijo que tenía que dejar de... A muchos hermanos que tienen algún vicio les desaparece de una vez, porque hubo una regeneración. Ahora, si alguien viene a la iglesia y usando una palabra muy vulgar y sigue con las mismas mañas, ese no se convirtió de corazón. No hubo una regeneración en su vida. No se entregó de corazón al Señor. Pero yo no sé cuántos de ustedes experimentaron, después de haberse rendido a Jesucristo, experimentaron eso de haber dejado de hacer lo malo de la nada. Levanten la mano los que dejaron de hacer lo malo cuando se entregaron a Cristo. Pasó algo, a ver las manos bien en alto. Pasó algo en su interior, porque se dio una regeneración, se dio el lavamiento por la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Cuando uno ocupa una posición de liderazgo es muy criticado, y de repente alguien me llama de algún lugar: mire, fíjese que aquí vino fulano y habló estas cosas feas de usted. Y yo digo, bueno, cuando me lo encuentre yo voy a hablar con él, y cuando lo encuentro, en lugar de reclamarle, le doy un abrazo, lo saludo muy bien, me porto muy amable, y no hay en mi corazón ni odio, ni resentimiento, ni deseo de venganza. Entonces yo le doy gracias al Señor, porque eso indica que fui lavado y regenerado y renovado en el Espíritu Santo.
Ahora, si usted es de las personas, usted como mujer viene y cuando alguien le hace cuando otra mujer le hace un daño, usted dice, me las va a pagar, y hasta la va a buscar, y saber qué práctica tienen las mujeres para agarrar el pelo y enrollárselo aquí y la jala de una vez así. Entonces no hay una renovación, no hay un lavamiento, y peor si predica, no hay un lavamiento. Pero quien nos lava somos lavados por la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Número 2, vamos rapidito. En segundo lugar, vamos a leer, hermanos, en Efesios capítulo 5 versículo 26. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Lo voy a repetir otra vez porque a ver a quién le pregunto. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A ver, Juan Carlos, aparte del Espíritu Santo, la regeneración y renovación en el Espíritu Santo, ¿qué otro elemento nos limpia? Ahí está en el texto, la palabra. Y hay varios textos que hablan de esto. ¿Quién me puede decir de memoria el Salmo 119:9? ¿Qué dice el Salmo 119:9? ¿Qué dice? No lo sabe. ¿No se acuerda, hermano David? Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios limpia, mis hermanos. Yo les contaba que desde cuando aprendí a hablar me hicieron memorizar un versículo de la palabra de Dios cada noche. Cuando aprendí a leer a los 7, 8 años, me leí todas las historias de la Biblia. Luego que me empecé a preparar para servir al Señor, estudié 2 años en el Instituto Bíblico del Príncipe de Paz. Estudié aparte de eso 10 años en una institución teológica de formación superior, y más otros años en la universidad, en la Facultad de Teología. Entonces, hermanos, he estudiado la Biblia pero yo no tomo la Biblia solo me paso preparando tantos sermones. Ese es mi trabajo. A veces para venir a dar un sermón aquí me llevo 2 horas, pero yo no estudio la Biblia solo por preparar el sermón, sino espero que esa palabra toque mi corazón. Y hermanos, eso ha hecho que durante toda mi vida yo no me haya dado la libertad de pecar. No me haya dado la libertad. Tanta palabra. Y hermanos, yo no sé, bueno, cómo muchas personas quieren tener su interior o su corazón limpio cuando de vez en cuando vienen al culto. Y si vienen, pero no atienden la palabra de Dios. Por eso es que su corazón está sucio. No solo no leen la Biblia en su casa, no meditan en la palabra de Dios, y todavía vienen aquí y no le ponen atención a la palabra. ¿Cómo van a estar limpios? La palabra de Dios limpia. Todos repitámoslo: la palabra de Dios nos limpia. ¿Qué dice en Juan capítulo 15, versículo 3? Este punto nada más estamos tocando ya para terminar. Dice en Juan 15:3, dice: ya vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Todos juntos repitámoslo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia, mis hermanos. Cuando usted venga al templo, escuche la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. La palabra de Dios lo va a limpiar. Entonces, hermanos, en primer lugar, el Espíritu Santo, a través del lavamiento, se da por la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. En segundo lugar, la palabra de Dios. Ahora vamos a leer en 1 Juan capítulo 1, versículo 7. 1 Juan 1:7. Leemos en 1 Juan 1:7.
Primera Juan 1:7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También la sangre de Jesús. Tenemos el lavamiento se da a través de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Luego la palabra de Dios y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de toda mancha de pecado. Para que alguien sea habilitado para servir a Dios, debe tener un corazón limpio. Si tiene un corazón limpio, sus acciones serán correctas. No cualquiera puede aparecer predicando. Cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera tiene la autoridad para hacerlo y la credibilidad. Esta noche doy gracias a Dios por esta palabra, porque en primer lugar es para que usted sepa quién deberá ser un ministro. Faltó un punto más y es el ser ungidos, pero por el tiempo ya no sigo. Pero el ser ungidos, en nuestro caso sería por el Espíritu Santo. Eso está ahí en el texto. Que usted sepa quién es un ministro. Usted no puede permitir que cualquier persona ore por usted. Hay personas que andan, hermanos, diciendo que son predicadores, llegan a las casas, cobran aquí en Brachel, y en Sololá se ha dado eso. A un hermano le estaban cobrando 15,000 por orar por él. Y hermanos, usted debe saber quién verdaderamente es un ministro del Señor. En nuestra misión somos muy cuidadosos para eso. Y en segundo lugar, porque sé que de aquí de esta iglesia van a seguir saliendo más ministros. El hermano Israel está teniendo éxito en Jaibalito. Mandamos a Ricardito a abrir obra Tsununá. Se nos desapareció Ricardito unos días. Se salió del radar. Yo dije, le pasó lo de los aviones, y cuando ya no, y ya ya el radar, ya están fuera del radar, ya no, ya es porque ya cayeron. Que sí apareció y me dijo, solo venía a avisarle, a preguntarle si puedo hacer tal cosa. Estoy predicando allá, me dijo, hoy apareció en el culto y ahí está. Él fue a la escuela de misiones, está preparando el instituto bíblico. Y hermanos, yo creo que de aquí, y mi visión es que salgan muchos de ustedes a servir. Habrá alguno que levante la mano y dígale, heme aquí, Señor, vamos a ver. No hay ni uno. Hay varios, pero ahí está el orden: ser elegido, ser llamado, llenar requisitos, ser discipulado, prepararse para hacer un trabajo con excelencia. Quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a darle gracias al Señor. Aquí en la iglesia se graduó una hermana y le dije, ¿y por qué no pone su clínica? Y me dijo, no, tengo que colegiarme primero. Miren, ella se graduó de psicóloga. Tengo que colegiarme. El sábado voy a ir para colegiarme. Entonces de ahí ya puedo poner mi clínica, dijo. Miren el orden. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por habernos bendecido con tu palabra. Creemos, Señor,